Avanzaremos y siguen entrando. Muy bien. En la clase pasada, si nosotros vemos el programa, la clase pasada vimos un poco el marco de por qué esta materia, vimos para qué más o menos servía, los objetivos de la materia, ¿sí? Y vamos a entrar al contenido de ingeniería económica que dice, según el programa, nos va a llevar 8 horas. Creo que lo vamos a poder hacer un poco menos. Vamos a ver. En esta unidad, en esta primera unidad, el objetivo es conocer el programa analítico, que de alguna manera lo hemos conocido ya. El sistema de evaluación donde se conformarán los grupos de proyectos de investigación, que también ya me han mandado un grupo, algunos todavía faltan. Interpretar los conceptos generales de toma de decisiones según diferentes alternativas y conocer los pasos básicos para un estudio de inversión. El contenido de esta unidad, unas generalidades, definiciones, importancia, las decisiones económicas, las alternativas económicas, costo y desembolso, eficiencia, el impacto de la relación de la inversión y la conclusión. Esa es la unidad 1. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Ingeniería económica, además una carrera completa de licenciatura. Entonces entenderán que es muy amplio los conceptos. Y por lo tanto, al estudiar o al mirar bibliografía, vamos a encontrar infinitas definiciones, artículos, libros, tesis, monografías, muy amplio. Entonces, ¿qué vamos a hacer eso? Obviamente, nosotros lo que tenemos que hacer es entender la mecánica de esto, de las inversiones y su evaluación económica financiera, a efectos que como ingenieros civiles podamos interpretar los conceptos, pero también un tema fundamental, es que no se puede hacer evaluación económica de proyectos si no tenemos el proyecto. Y el proyecto que se haga, cualquier proyecto que se haga necesita tener infraestructura. Y la infraestructura quiere decir construcción, y construcción quiere decir costo. Y son los costos que van a definir, ¿no es cierto?, de alguna manera la rentabilidad de cualquier negocio. Aunque ponga una venta de papas fritas, aunque haga una fábrica de mermelada, aunque haga departamentos, o aunque haga una inversión pública de una represa, o que haga un canal, o sea, todo negocio normalmente tiene infraestructura, a no ser que sea un negocio, es decir, de desarrollo de software, por ejemplo. Infraestructura no necesito. Capaz alquilar una oficina, o capaz ni eso, ¿no es cierto? Desarrollo software en mi casa y vendo software. Pero cualquier otra inversión sí requiere de infraestructura. No podemos dejar de manejarnos sin infraestructura. Y todo el tema de infraestructura, obviamente, lo manejan los ingenieros civiles. El estudio de inversión, ¿no es cierto?, económico, financiero, lo podrá hacer un economista, un financista, pero el financista no va a poder decir cuánto cuesta el edificio,
cuánto cuesta la vivienda, el departamento, el proyecto. Entonces, entendamos que hay una relación complementaria, no, uno no puede estar sin el otro. Y por eso, ¿no es cierto?, ingeniería económica, en algunos lados, o también es una carrera a nivel de licenciatura. Por lo tanto, la amplitud de esto es muy, 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 muy grande. Entonces, ¿cómo vamos a encarar esto? Vamos a encarar en que yo he hecho, como les decía, es primera vez que yo doy la materia, aunque sí he hecho bastantes proyectos de inversión, pero como materia. Y el respaldo teórico es tan amplio, lo que he estado haciendo es investigaciones en la web y buscar, ¿no es cierto?, definiciones, importancia, así a nivel de artículos, ¿no es cierto?, que hablan de cada uno de los temas y tratar de seleccionar los que sean más este, compatibles con esta visión, ¿no es cierto?, de conocimiento general de la ingeniería económica y de aplicación. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando y a la larga posiblemente tengamos un documento, ¿no es cierto?, compuesto de varios documentos en los cuales podamos tener un respaldo. No diría un libro ni una bibliografía, pero sí resúmenes de cada uno de los temas para que entendamos el concepto. Eso no quiere decir que lo que les voy a presentar, ustedes tienen que estudiarlo de memoria, no sé, no. Les voy a mostrar muchos documentos, ¿sí? Y cuál es la forma de interpretar eso, que ustedes lean esos documentos, lean, 2, 3, 4 veces lean, hasta que la información, ¿no es cierto?, pegue en el entendimiento de qué son los conceptos. No es difícil, ¿no es cierto? Y tampoco quiero, o el que pueda hacerlo y decir, yo soy un tremendo memorista y me meto todos estos documentos a la cabeza. Bienvenido, pero no se lo meta para repetirlo como grabadora, ¿no es cierto?, sino entender. Ese es el concepto. Y después, obviamente, ya cuando entremos a ejercicio, porque vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer un proyecto, ¿no es cierto? Ahí sí, ¿no es cierto?, vamos a aplicar todos los conceptos de la teoría. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo estos días estaba haciendo investigación, ¿no es cierto? Y llamémoslo así, conseguido, bajado muchos documentos, los cuales he visto que nos van a respaldar después los problemas y los ejercicios, el proyecto que hagamos de inversión y determinación de su factibilidad, rentabilidad para realizar, o sea, ¿qué es negocio? Es negocio. Ok. Voy a cargar el documento. Ok. Ese era el programa. Y este es el documento que estoy armando. Sí, para que vamos. ¿Se ve bien? Voy a ampliarlo más. Ahí está. ¿Se ve bien?
Sí, ingeniero. Ok, gracias. Sí, ingeniero. Bueno, aquí copio de nuevo, ¿no es cierto?, el contenido y vamos a empezar a repasar el concepto de lo que es ingeniería económica. Y vamos a ver que en varios documentos, obviamente se van a repetir muchos conceptos, pero es preferible que se repitan, ¿no es cierto? Y en algunos casos comparar visiones diferentes de lo que es las distintas versiones, porque también distintos autores pueden tener diferentes opiniones. En este primero lo voy a volver a buscar porque en los demás les voy a mostrar. En los demás también estoy poniendo el link, ¿no es cierto? Porque algunos he sacado parte solamente del documento. Cuando vean estas X, quiere decir que he sacado información de otro documento. Sí, pero en la mayoría, en todo caso, ¿no es cierto? Le estoy poniendo el link, de tal manera, si ustedes quieren ampliar, vayan y vean el documento, van a tener mayor información. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la ingeniería económica? Es la que se encarga de calcular elementos. Este concepto lo vamos a ver, ¿no es cierto? Bastante. Temas monetarios, dinero, plata. ¿En dónde? En los ingenieros civiles. Para que conseguir que una empresa sea altamente beneficiosa. ¿Sí? Y competidores en el mercado. Y en ese mercado, ¿cuál? El mercado económico. La misión de la ingeniería consiste en balancear los convenios de manera más económica. O sea, ¿qué gasto, ingresos y egresos y cómo se optimizan los recursos? Ya sea de una empresa, ya sea de una industria, o ya sea de una empresa que hace un proyecto. En nuestro caso, si nos referimos expresamente a la ingeniería civil, ¿qué hace el ingeniero civil? Y hace cálculo. Y empresas constructoras que construyen. Pero la construcción de una empresa constructora puede estar en el ámbito de que se dedica a construir, es una empresa constructora que la contrata. Entonces, ¿qué será su ingeniería económica de esa empresa constructora que lo único que se dedica es a construir para algún inversionista? Entonces, tendrá que ver la ingeniería económica dentro de sus procesos de balancear ingresos con egresos. ¿Para qué? Para ser eficiente en su construcción y tener mayores beneficios. Sin embargo, si es una empresa constructora que hace construcción y vende, se convierte en inversionista y en constructor. Entonces ahí tiene que ver toda la otra parte que corresponde al negocio de vender, al negocio inmobiliario. Entonces, ¿cómo hago como empresa constructora? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para sacarle en mayor rédito a qué cosa, a un metro cuadrado de construcción. Les decía la clase pasada, ¿no es cierto? Hay calculistas, ¿no es cierto? Que viene y hace un cálculo, y el ingeniero cálculo mete edificio. Y lo calcula, lo modela, lo mete al CPCAD, ¿no es cierto? Y calcula y dice, acá está. Listo, ya estamos. Después le voy a mostrar algunos casos de cálculo, de cómo, ¿no es cierto?, diferentes cálculos me dan resultados económicos diferentes. Le pongo un caso. Viene un inversionista y dice, mire, yo quiero hacer este proyecto. Muy bien, haga este proyecto. Aquí tengo el proyecto arquitectónico. Ingeniero, calcúlemelo.
¿Y el ingeniero qué hace? Calcula. Y posiblemente no se preocupa por el tema económico. Y voy a ser más específico. Y hay que calcular la fundación. Al calcular las fundaciones, ¿sí? Yo puedo hacer una fundación con base aislada. Obviamente hasta ciertas alturas, después de la base aislada, no son económicas. O lo puedo hacer con un radier, una losa de hormigón. Lo puedo hacer con pilotes. Y ya me meto, acá está la teoría de los pilotes. Y sucede que calculo los pilotes y me da tan listo. Ya está calculado el pilote. Eso es un mecanismo. Yo trabajé 6 años en la empresa, una empresa que es la empresa más grande de fundaciones, que es Incotec, que hasta el año 2012 en esta ciudad, en este país, se hacían pilotes excavados con bentonita. Y esta empresa se trajo unas maquinarias espectaculares. ¿No es cierto? Maquinaria, no sé, $1 millón, $1,5 millones. Trajo 3 máquinas. Y hoy las fundaciones, ¿no es cierto? Los grandes edificios se hacen con esas máquinas. ¿Sí? Y obviamente es una empresa que tiene más de 50 años y que su especialista en geotecnia es ser los mejores especialistas en geotecnia en el país. Entonces, revolucionaron el tema de la fundación. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Hacen un calculista piloto? No, señor. Porque hay diferentes metodologías de fundación de pilotes. Pilotes FDP, pilotes hélice continua, pilotes preexcavados, pilotes, o sea, N. Influye tremendamente en el costo, el tipo de pilote que se vaya a hacer. Por lo tanto, al hacer el cálculo de los pilotes, se hacen 10 alternativas. Con este tipo de pilote, obviamente en función del tipo de suelo. Con este tipo de pilote, con este. Y se obtiene, ¿qué cosa? Se hace un estudio económico financiero para los pilotos, para sacarle el mayor beneficio. Normalmente un calculista, ¿no es cierto?, no hace 10 cálculos, porque nadie le va a pagar 10 cálculos. Imaginémonos que una losita solamente, en 4 columnas, o en varias columnas, si yo separo más las columnas, voy a tener menos carga de las columnas. ¿Sí? Y si hay más columnas, la viga va a ser más delgada, no más delgada, va a ser menos alta, porque tiene muchos apoyos. Sin embargo, si yo separo mucho las columnas, ¿sí?, la viga va a ser más grande. ¿Dónde está el punto de equilibrio económico? ¿Dónde? Si yo no hago 10 cálculos, yo no sé. Por lo tanto, el ingeniero, y tampoco le van a pagar 10 cálculos, pues, ¿no? Después le voy a mostrar yo este tema de optimización económica de diseño de ingeniería que hemos realizado bastante. De cómo, ¿no es cierto?, hacer optimización para hacer 10 cálculos. ¿Sí? ¿Y por qué es difícil hacer 10 cálculos? En el sentido de que yo tengo que hacer un cálculo y voy a hacer un cálculo, voy a utilizar un software para dibujar y modelar. Voy a tener un software para hacer el cálculo. Voy a utilizar otro software para hacer el cómputo. Voy a tener que hacer otro software para determinar ya el presupuesto. Por lo tanto, tengo que pasar de un software a otro software datos, y eso puede ser infinito. ¿No es cierto? Y otra vez el cálculo, y otra vez el cálculo, y otra vez. ¿Y qué varío? Varío esto, varío esto, varío esto. Y cada variación significa costos o resultados de costos diferentes. Nadie me va a pagar 10 cálculos. Entonces, en este proceso de evaluación o de optimización económica financiera, les voy a mostrar en algún momento cómo hacerlo. Pero el 99% de los ingenieros no hace eso. Aplica solamente ¿qué?
su experiencia, pero no me puede decir que es la estructura más barata, ¿sí? Y obviamente es un proceso económico-financiero de un inversionista, ¿no es cierto? Eso puede ser muy importante, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está ligada, ¿no es cierto?, la ingeniería económica con la ingeniería civil. Esta ingeniería económica, hay una evaluación sistemática, ¿sí?, de los resultados económicos. ¿Por qué? Porque como decía, ¿no es cierto?, las cuestiones de ingeniería son importantes. De tal manera, ¿no es cierto?, que en este proceso de solución de problemas debe haber un balance, el mejor, un rendimiento, obviamente, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es muy importante la organización de las metodologías creativas e innovadoras. Y de esto lo voy a mostrar muchos temas de innovación, ¿sí? Aquí hay alguna historia de los precursores de la ingeniería económica, ¿no es cierto? Fíjense, de 1887. Aunque le voy a pasar un documento que se refiere, ¿no es cierto?, de qué era la ingeniería económica en la antigüedad, ¿sí? Entonces aquí hay el ingeniero, fíjense que el que escribe esto es un ingeniero civil, ¿sí?, Wellington. Y por lo tanto lo que ha estudiado este señor es metodología y ha establecido, y en muchos documentos, ¿no es cierto?, se establecen los principios del Estado. La mayoría de los autores habla de 7 principios de la estática. Sin embargo, hay otro documento que es de doblaje de algunos de ellos, que hablan de 10 principios no, principios de la ingeniería económica, perdón, estoy con la clase de estática, de la ingeniería, principios de la ingeniería económica. Esto sí, véanlo bien, porque les va a abrir la mente, ¿no es cierto?, cuáles son los principios que de alguna manera tenemos que estar en conocimiento para desarrollar metodología. Primer principio, alternativas. Nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que generar alternativas y no solamente, ¿no es cierto?, no solamente un proyecto, pero una alternativa, ¿sí? Porque después de las alternativas, ¿no es cierto?, hay que ir a hacer el análisis de cuál es mejor. Entonces, vamos a ver incluso en el desarrollo ya de problemas, cómo se plantean las alternativas. Y ahí les voy a dar unas metodologías de evaluación matemática. Obviamente, yo lo manejo todo esto en Excel, aunque obviamente hay mucho software sobre evaluación económica financiera de proyectos. Pero a mí me ha dado muy buen resultado hacer mis propios programas en Excel. Les voy a mostrar hoy día uno bastante grandecito, ¿no es cierto?, para que entiendan lo que es el proceso completo de una evaluación económica financiera y cómo se puede manejar alternativas con metodologías matemáticas, ¿no es cierto?, de optimización. Segundo principio, concentrarse en las diferencias, únicamente los desacuerdos entre los datos esperados. Este tema, y dice, ¿por qué dice datos esperados? ¿Sí? ¿Por qué dice datos esperados? Dice datos esperados porque, como les decía la clase anterior, yo lo que voy a construir lo puedo magnificar bastante bien. Puedo saber cuánto cuesta. Pero el manejo del proyecto, si es una hablemos de departamento.
Si yo voy a hacer un proyecto de departamento, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuándo lo voy a poder vender? Es futurología. Entonces, ¿cómo se maneja esa futurología? ¿Por qué? Porque es los aspectos más importantes. Si yo hago un proyecto de inversión de departamento, tengo que recuperar la inversión. Yo conozco proyectos aquí, por alguna razón, con mucha demanda de oficina, pero conozco un edificio que está bastante bien ubicado y no ha podido vender. Entonces, el análisis de cuáles son los datos esperados, ¿no es cierto? Y es lo que se llama el estudio de mercado, que vamos a ver después, ¿sí? Entonces, ese balance, ¿no es cierto? Y tiene que tener algo que es muy importante, la toma de decisión. Y aquí en este capítulo tenemos una parte de este capítulo que solamente habla de la toma de decisiones. Y eso es, ¿no es cierto?, nuevamente la toma de decisión en función de alternativas y en función de los datos esperados. El tercer principio, ¿sí? La, la consistencia de resultados posteriores. ¿De qué? De las opciones que estoy tomando con las decisiones económicas que se tienen que tomar, ¿sí? Y dice que esto se debe tomar, ¿no es cierto?, a partir de una perspectiva. Entonces, nuevamente estamos la perspectiva. Entonces, oye, yo tengo plata y quiero hacer un edificio. Entonces, no me puedo apartar, y esto es muy importante, de la realidad nacional. Es internacional. Es internacional. ¿Cuánto cuesta una tonelada de fierro? Antes de la pandemia estaba en $800 la tonelada de fierro. Y después empezó a subir. Y empezó a subir, y empezó a subir, y después empezó a bajar. Pero sucede que tengo que tomar en cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en el mercado? Le decía a la clase pasada, hoy los bancos no quieren dar mucho crédito para oficina, para vivienda mejor, ¿no es cierto? Las condiciones externas son muy, muy importantes. En los años 2000, a ver qué año era, 2008, no. El fierro se fue, la tonelada se costó $3.000 la tonelada. ¿Por qué? Porque la China empezó una gran expansión y empezó a comprar todo el acero del mundo. Y en el tema de acero hay un monopolio muy importante, ¿sí? ArcelorMittal es una de las que tiene la mayoría del monopolio casi a nivel mundial. Y por lo tanto, esa perspectiva de que la China empezó a crecer tremendamente y comprar fierro de todos los lados, obviamente nuestro vecino Brasil, que produce fierro, ¿qué hizo? Le vendió toda la China, pues, lo que exportaba. Ah, Bolivia, ¿vos querés? Ah, me pagás tanto. Porque le estaba comprando la China cualquier cantidad. Entonces, el tema de proyecto de inversión, en qué invierto mi plata en un proyecto, no nos podemos apartar de la realidad. ¿Por qué? Porque es la que me va a mandar, es la que me va a comprar después. Y si no vendo el producto que estoy haciendo, obviamente voy a quebrar. Entonces, hay que estar al tanto. O sea, ¿es bueno invertir en Bolivia hoy día? Hay inversores que no quieren invertir. ¿Por qué? Por inseguridad jurídica. ¿Sí? Interesante para invertir. Es una ciudad que crece a pasos agigantados. Y la seguridad jurídica. Entonces, este principio de que los resultados posteriores, las opciones económicas, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta. El cuarto principio dice utilizar una unidad de medida común. No sé, yo no puedo estar con, o sea, ¿cómo mido? Ya, ¿cómo mido la altura de una vía? Con 1 metro, pues, ¿no?
Y obviamente saben ustedes que en ingeniería no puedo mezclar unidades. Aquí lo mismo, ¿con qué unidades vamos a medir? Ya las vamos a ver, ¿no es cierto? Que son parámetros establecidos internacionalmente para medir la rentabilidad de un proyecto, que son los que enunciábamos al principio, la tasa interna de retorno, el valor actualizado neto, la relación beneficio costo, ¿sí? Pero además, ¿no es cierto?, mecanismos de medida común. Por eso existe toda una metodología, ¿no es cierto?, para calcular estas cosas, ¿sí? De tal manera que sean comprensibles y comparables. Hay una nueva ley en el municipio que se llama, y búsquenla, la ley de alianza público-privada. ¿Qué es una alianza público-privada? Es una alianza entre el Estado, la gobernación o el municipio, para que un privado invierta. Les voy a dar un par de ejemplos. El municipio ha anunciado en la campaña del alcalde que quiere hacer un bulevar aquí sobre el canal Isuto, desde el segundo hasta el cuarto anillo. Y hacer un bulevar de comida, de distracciones, de juegos, de un bulevar. Y no tiene plata para hacerlo. Entonces quiere que un privado invierta, y el privado viene e invierte, hace la construcción a su costo, ¿no es cierto? Y después alquilará. No puede vender. Eso sigue siendo la alcaldía. Y después de un cierto tiempo le devuelve a la alcaldía. Cinecenter es del ejército, la naval, creo que. Cinecenter era un predio ahí donde alguien me dijo, oye, yo voy a hacer un centro comercial, cines aquí. Venga y haga. Bueno, se lo doy por 20 o 30 años. El señor invierte, ¿no es cierto? Y después alquila durante 20, 30 años, lo tiene que devolver. El primer puente peatonal ahí de la universidad, ¿no es cierto?, era una alianza público-privada. Vino un señor, le dijo, yo voy a hacer un puente aquí para cruzar de los módulos al campo. ¿Y cuánto me va a cobrar? No le voy a cobrar un peso. Y ese puente costó $130,000 en su época. Y se lo dieron por 10 años. ¿A cambio de qué? A cambio de cobrar un peso para que cruza por ahí, no señor. Antes, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, aunque ya hace mucho tiempo, hace más de 10 años. A ver si soluciono esto rápido. Complicado. Creo que ya están todos. Le decía, ¿no es cierto? Entonces, antes había al costado de ese puente publicidad. Y se lo dieron por 10 años. ¿Y por qué por 10 años? Porque en ese entonces la ley del municipio decía que una concesión de ese tipo, ¿no es cierto?, se lo podía dar por 10 años. Pues nada más, nadie hizo un estudio económico financiero. Y sucede que el señor en los 10 años se llevó más de $700,000. Y le costó 130. Entonces, ahí no hubo evaluación porque en la alcaldía no había nadie que conozca de este tema. Yo en su momento hablé con entonces presidente del consejo, le digo, ¿por qué 10 años? Con 5 años se va a llevar una buena plata. No, ya lo dieron por 10. ¿Sí? Entonces, este principio habla de cómo se miden las evaluaciones con unidades de medida, ¿cierto? Sobre todo para poder hacer, ¿cierto?, sobre todo para hacer comparaciones de otras opciones. Si yo no tengo la misma medida, ¿no es cierto?, ¿qué comparación voy a hacer? ¿Okay? Después les voy a un proyecto interesante para, ¿sí? ¿Sí, adelante? Ok. Siguen entrando. Quinto principio. Tomar en cuenta los valores relevantes. La toma de una buena decisión necesita uno o más razonamientos. Este razonamiento lo digo. ¿Sí? No es cualitativo,
Vamos a ver que es cuantitativo. El proceso, las decisiones deben llevar a resultados en la unidad monetaria. Se me tiene que dar, al final vamos a avalar con plata. ¿Sí? Y algunos otros parámetros más, ¿no es cierto?, que nos van a dar relaciones de tasas de interés, plazos, etc. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo. El sexto principio, hacer clara la incertidumbre. La indecisión es inseparable al planear el resultado. Vuelvo a insistir en el tema. Yo, si voy a hacer departamento, voy a hacer una fábrica. Voy a hacer una fábrica de mermelada. Voy a vender. Entonces, fundamental el estudio inicial que se llama el estudio del mercado. Porque si el estudio del mercado dice nadie te va a comprar esa mermelada porque sí, ¿no es cierto? ¿Para qué ir más allá? Por lo tanto, esa incertidumbre tiene que ser lo mejor medible. Y no es fácil. No es fácil medir el futuro, ¿no es cierto? Porque no estamos ante un contexto aislado. ¿Sí? Estamos ante un contexto que tiene que ver con el entorno cercano y hasta con la economía nacional. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana hay una inflación? Ya la hubo, ¿no? Yo les comentaba que en los años 80 la hiperinflación de este país llegó al 24.000%, ¿no? Y literal, uno iba con bolsas de plata al mercado para comprar la cosa y meterla en el bolsillo. Literal, no estoy hablando acá. Alguna vez me trasladé yo de casa y encontré en un depósito por lo menos 3 o 4 cajones de plata. Obviamente plata que ya en su momento cuando lo puse ahí capaz que ya no valía nada. No valía nada. Un cajón de manzana de plata capaz que valía $1. Entonces, en los procesos hay todo un capítulo en esta materia que vamos a hablar de la inflación. Cómo se la maneja, cómo se la controla, porque el proceso inflacionario, en el sector construcción, el peor proceso inflacionario fue aquella época. Obras que costaban, por decir 100.000 bolivianos, terminaban costando, no sé, 150.000 millones de bolivianos. Incluso en esa época, que yo estaba en la dirección de costos de la Corporación de Desarrollo, el manejo de los números matemáticos, en esa época las computadoras no manejaban más de 8 dígitos. Y yo tenía valores de obra, ¿no es cierto?, de más de 8 dígitos. Tuvimos que hacer unos programas en computación para sumar, restar, multiplicar y dividir los números partidos por la mitad y después juntarlos. Se los juntaba como letras ya, ¿no es cierto?, no como números representativos, sino como letras, ¿no es cierto?, 10, 15 dígitos. Pero nos costó un montón, ¿no es cierto?, porque tenemos que hacer presupuesto de obra y tenemos que multiplicar, ¿no es cierto?, sumar y restar números espectaculares. Hoy le pongo, ¿no es cierto?, 10 dígitos, 20 dígitos a la máquina y no hay problema. No tenía más que 8 dígitos la computadora. Estamos hablando, pues, hace 40 años. Y por lo tanto, software adicional para poder hacer matemática básica por parte. Después la otra inflación que hubo un poco fue el año 2000, 2008. Empezaron a subir. Fue cuando se subió el tierra, subió el asfalto y el gobierno se vio en la necesidad de sacar otra metodología de
que se llama reajustar las obras. Cada vez que yo pago planilla, ¿cómo le reajusto su dolor de cabeza? Lamentablemente, la primera se solucionó con una metodología que se llama fórmula polinómica. Hay un decreto supremo, el 18948, creo que, si no me equivoco, creo que del 2 de octubre de 1982, que para eso, ¿no es cierto?, la Corporación de Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Planificación y la Cámara de Construcción, se trajo a unos especialistas españoles y se hizo ese decreto. Y el año 1900, no, estoy hablando más, en el año 2008 fue la siguiente inflación. No tan grande, pero trabajamos, a mí me tocó estar en la comisión de la Cámara de la Construcción que íbamos a discutir con el gobierno cómo se iba a reajustar. ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno dice, no vamos a aplicar este decreto anterior porque es mucha plata. Hicimos un balance de la mayoría, digamos como 20 días estudiando eso en el Ministerio de Economía y Finanzas, y se vio que el gobierno necesitaba en ese momento 300, 500 millones de dólares para poder, ¿no es cierto?, poner a nivel a las empresas, y las obras se estaban parando. ¿Qué es el gobierno? Sacó una metodología bastante, yo diría, deficiente, y dijo dos cosas el ministro. Y voy a abrir comillas y voy a repetir lo que dijo el ministro, y lo digo porque yo estuve en la reunión. El ministro de entonces, ministro de Economía, don Luis Arce Catacol, dijo, solamente se va a reajustar los precios de los materiales importados. Hierro, alambre, solamente. Y era un poquito. Entonces, una construcción, obviamente el fierro es importante, ¿no es cierto? La calamina es importante. Pero, ¿y lo demás? Eso hizo que muchas empresas quiebren. Muchas empresas quebraron. Entonces, vuelvo a abrir comillas. Voy a reajustar solamente los precios de los materiales importados, y continúo. Porque la subida de los precios de los materiales locales, ¿no es cierto?, una especulación del sector privado del país. Punto. Cierro comillas. Estoy repitiendo palabras textuales del ministro. Y por lo tanto, al no reajustarse todos los materiales, muchas empresas quebraron. Y cuando se le dijo, ministro, ¿y la mano de obra? La mano de obra había subido 80, 100%. Voy a volver a abrir comillas. ¿Qué dijo el ministro? Dijo, ya es hora del que el empresario privado meta la mano a su bolsillo y saque plata para pagar la diferencia en la mano a obra. Cierro comillas. ¿Qué tengo que ver yo, empresa constructora, si la mano de obra sube porque el país, ¿no es cierto?, está en una inflación, ¿no es cierto? ¿Por qué yo tengo que pagar de mi bolsillo la mano de obra que tiene que pagar el gobierno en su obra? Y eso fue el 2008. Y además dijo, este reajuste de precios lo vamos a hacer desde ahora, creo que el mes de junio, hasta el 31 de diciembre de ese año. Muchas empresas cobraron. ¿Qué pasó en Santa Cruz? Santa Cruz estaba Percy Fernández, alcalde, y había muchas obras que se estaban haciendo de pavimento y de canales. Y esas mayores obras se estaban parando. ¿Qué pasa si una obra que se está haciendo un canal para, y la empresa dice, yo prefiero retirarme, pierdo un poco de plata, pero no voy a perder un montón de plata? ¿Sí? Y con ese tipo de reajuste, que era un decreto nacional,
con resoluciones de 2 ministerios. No les alcanzaba a las empresas. Y Percy Fernández, que fue en su momento, en los años 80, que participó en aquel decreto supremo anterior, ¿no es cierto?, de la hiperinflación, que conocía muy bien el tema, tomó una decisión y dijo, miren señor, yo tengo tanta plata, la alcaldía tiene tanta plata para destinar a hacer el reajuste de obra. Véanlo. Yo hice todo un estudio encargado por la Cámara de la Construcción. Hice todo un estudio de la obra que estaban haciendo y volvimos a replicar el decreto supremo de los años 80 con algunas modificaciones, ¿sí? Y se salvaron las obras. ¿Por qué? Porque la obra ya estaba, ¿no es cierto?, paralizándose. Obviamente se paralizaba más tiempo, viene lluvia y pavimentos que se estaban haciendo, canales que había que hacerlo de nuevo. Y se tomó esa decisión, ¿no es cierto?, con el tema de la autonomía municipal, bla, bla, bla. Entonces, fíjense cómo en un proyecto de inversión, ¿no es cierto?, es importante ver el tema del contexto alrededor, ¿no es cierto?, para que tener, como dice el sexto principio, hacer una clara definición de la incertidumbre que pueden haber para adelante. Hay veces que no se puede. Hay veces que no se puede, como ya sucedió en este país. Y el séptimo principio, fíjense que dice revisar las decisiones de optimización de la forma de tomar las decisiones. ¿Sí? Entonces, la forma de tomar las decisiones o sea, en otras palabras, la metodología. Entonces, en este capítulo, ¿no es cierto?, le decía que hay otros autores que hacen más principios. Uno que hace 10, otro que hace 11, pero esto es base. Entonces, estos jóvenes, por favor, esto muy bien estudiado, porque nos va a ayudar a entender después la matemática, la metodología y los cálculos, ¿sí? Y en cada caso, ¿no es cierto?, vamos a ver qué decisiones hay que tomar, cómo es la metodología de toma de decisiones, y después le pondremos números, pues, ¿no? Después le pondremos los números ya de modelo matemático para hacer. Pero ¿de qué me sirve meter números a un modelo matemático, ¿no es cierto?, que no tenga en cuenta, ¿no es cierto?, los principios y después que no puede, ¿sí? Antes de pasar al papel de la toma de las decisiones, les voy a mostrar algún proyecto de inversión. Vamos a ver dónde lo tengo. Esta es una evaluación, este es un proyecto muy grande, que es el proyecto ¿han escuchado ustedes hablar? Supongo que saben qué es Puerto Bush, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Saben qué es Puerto Bush? Pregunto, ¿quién me dice qué es Puerto Bush? ¿Cuál es el proyecto de Puerto Bush de este país? ¿Puerto Bush? Sí, señor. De la salida al mar por el lado del Paraguay, creo. Sí, señor. Puerto Bush salida al mar. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, a ver, vamos a ver si hay más imágenes. Hay más imágenes por aquí. Este proyecto, ¿no es cierto? A ver dónde está una imagen más grande de Bolivia y Puerto Bush. Acá está. Este pedacito es la botita derecha, ¿no es cierto?, que está abajo en el mapa a la derecha de Bolivia. Y acá está, a ver, esto vamos a ampliarlo un poco más. A ver, vamos a hacer lo siguiente.
para verlo mejor, lo voy a copiar ya. Y lo vamos a pegar. Y lo voy a, es para ampliarlo. Ahí estamos. Entonces decimos, ¿no es cierto?, que acá está Puerto Suárez, Quijarro, ¿sí? Y la exportación de soya, una de las vías que tiene, es entrar acá a lo que se llama la Laguna Cáceres. Después entrar a este que se llama la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿sí? Entrar a Brasil, dar toda esta vuelta, ya estoy en territorio brasilero, impuestos, bla, bla, bla. Y esta botita de aquí, ¿no es cierto?, tiene alrededor de 40 kilómetros. No es más, 40 kilómetros. Pero este río, ¿no es cierto?, la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿a dónde sale? ¿A dónde sale? Pasa por la frontera con Paraguay y Bolivia, y llega después, ¿no es cierto?, pasa por la frontera entre Paraguay y Argentina, y llega al Atlántico, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos salida soberana al mar. Y ojo, este proyecto, ¿no es cierto?, de Puerto Bush, tiene el diseño, los estudios, ¿no es cierto?, desde hace más de 40 años, que los hizo la Corporación de Desarrollo en los años, fines de los años 70, años 80. Yo pregunto si alguien tiene la idea de por qué en los últimos 40 años no se ha hecho este proyecto que es la salida soberana al mar de Bolivia. ¿Alguien me puede decir? No es viable. ¿Perdón? No es viable. Totalmente viable. Totalmente viable. ¿Será rentable? Totalmente rentable. ¿Por política? Sí, señor. Por el secante centralismo. Porque cuando este proyecto se abra, se va a generar uno de los polos de desarrollo más grandes de Sudamérica. Porque además, esto que ven aquí es el Butú. 40.000 millones de toneladas de hierro. ¿Y por qué no sale en Butún tampoco? ¿O está saliendo después de cuando? También por el centralismo. Porque el centralismo no quiere que se desarrolle Santa Cruz, usted lo sabe. Total centralismo. Gobierno central. Centralismo. Totalmente centralista. Y no quiere que se desarrolle el Oriente. Porque se va a vaciar el resto del país. 40 años. No puede. No puede. ¿Cuándo empezó a hablar don Evo Morales del proyecto de Butún? Cuando perdió la Haya. Al día siguiente, sí, nuestra salida soberana, ¿va? Y este proyecto es, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Este es un proyecto de un ferrocarril. Antes de llegar a Puerto Suárez, creo que son 15 kilómetros antes, se desvía alguna vía férrea, pasa por un Butún, exportación, ¿no es cierto? Y esto se llama el proyecto Motacosito-Puerto Bush. Motacosito-Puerto Bush. Un ferrocarril más el puerto. Aquí hay unos puertos, hay un puerto, unos Dolphins, ¿no es cierto?, de la naval que está ahí, y este camino, ¿no es cierto?, es transitable 6 meses al año como está ahorita. Y está el estudio, hace 3, 4 años que está el estudio ¿de qué? Del camino o del ferrocarril. Y se hizo una alianza público-privada que propusieron un grupo de empresarios de Santa Cruz.
Ese proyecto costaba en su momento, ¿cuánto? Creo que eran, ahorita lo vamos a ver, 300, 400 millones de dólares. El puerto y el ferrocarril. En la época de bonanza de este país, donde se han hecho proyectos de 200, 300, 1.000 millones de dólares. No lo hicieron. El gobierno de Evo Morales, cuando entró Morales en el 2006, ¿sí? Se había hecho ya toda la licitación en concesión, como les digo, de un grupo de empresarios cruceños que tienen tierras por aquí, para hacer el puerto del ferrocarril. Ese puerto y el ferrocarril andaban en 300, 400 millones de dólares. ¿Sí? Se tenía que presentar las propuestas a presentarse, si la memoria no me falla, el 24 de abril del 2006. Una semana antes, don Evo Morales lo canceló. ¿Por qué? Porque eran privados. Así de sencillo. Después, yo lo tengo, el estudio hecho por unos españoles, ¿no es cierto? De un nuevo proyecto de ferrocarril del puerto. Por alguna razón conseguí información y decía que solamente iba a ser para empresas chinas. Y lo licitaron la primera vez por 500 millones de dólares. Y no salió. Después licitaron por 1.000 millones de dólares. Estoy hablando con respaldo de documentación. Y ahí seguí, porque la China le ofreció 7.000 millones de dólares para hacer proyectos. ¿Qué proyectos había en esos 7.000 millones de dólares? Motacosito, Puerto Bush, la represa Río Grande y Rosita, ahí en Abapó, otro proyectazo que va a generar 500 megas, 500 megas, ¿sí? ¿No es cierto? Más o menos la mitad de lo que necesita el país, una represa de 160 metros de altura que va a regar, creo que son 150.000 hectáreas de las mejores tierras. Otro proyecto de los años 80 que el gobierno no quiere hacer. ¿Sí? Y el otro era el hub aeroportuario Virubiru por 300 millones de dólares. Y otro, bueno, de todos esos proyectos, ¿no es cierto? No se ha hecho ninguno. Y era solamente para empresas chinas. Entonces aquí tenemos salida soberana al mar. ¿Eh? Y este proyecto, ¿no es cierto? Cuando se estaba haciendo el proyecto del ferrocarril, a mí me encargó ese consorcio que se estaba presentando, esto que le costó a ese consorcio para hacer los estudios que lo hizo el consorcio, 5 millones de dólares se le gastaron en estudios. A mí me tocó hacer el estudio económico financiero, que es el que les voy a mostrar rápidamente porque es muy grande. ¿Sí? Esto está, ¿no es cierto? Voy a agrandar un poco. ¿Sí? Inversión total 25, 19, 190, ¿no es cierto? Aporte del Estado 145 millones. Inversión en las diferentes etapas. Financiamiento por el concesionario, el 42%, ¿no es cierto? Inicial. Y bueno, aquí está, ¿no es cierto? Todo el tema tarifario, ¿no es cierto? De las tarifas del puerto, el tema tarifario para transporte de ferrocarril, los diferentes escenarios, alternativas, ahí voy con la alternativa. En realidad este estudio me lo encargó el Ministerio de Economía y Finanzas, y con Mutum y sin Mutum. Entonces yo le digo, ¿no es cierto? Con Mutum, con opción 1 con Mutum, con opción 2 sin Mutum, pero solamente era para 200.000 toneladas. Y lo que se contrató con la Jindal era para 10 millones de toneladas por año. Entonces, este es un proyecto de inversión.
Este proyecto de inversión, yo lo llamo, este es la sala de comando, ¿no es cierto? Pero acá está uno de los parámetros que miden la inversión, ¿no es cierto? Un 16% de PIB, del banco, ¿no es cierto? Las tasas de interés, los plazos de los préstamos, plazos de la deuda, periodo de cuota, horizonte del proyecto, 30 años, 20 años. Y fíjense, voy a pasar rápidamente, ¿sí? Todo lo que es el proyecto de inversión. Tabla, de tabla, de tabla, de tabla. Proyecto de inversión, servicio a la deuda y servicio, otro crédito, ¿no es cierto? Los ingresos que van a haber. Las inversiones totales del ferrocarril. O sea, esto es ingeniería ya, ¿no? Este es el proyecto del ferrocarril. La expropiación de las instalaciones, sistemas viales, las locomotoras, la cantidad de vagones, todo el tema del sector tecnología, presupuesto, las actividades, el ferrocarril, con todo el tema del cálculo de inversiones del ferrocarril. Acá están ya por cada uno de los sectores, ¿no es cierto? Sector de infraestructura, instalaciones, sistemas, recepción, ¿sí? Sector tecnología, las inversiones en el ferrocarril, la mano de obra, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Mira la cantidad de tablas que hay. Los costos. ¿Cuáles son los costos? Los que voy a consumir energía, gastos, salario, mantenimiento, equipo, ¿sí? Y hay que empezar a avanzar. Tengo más carga, tengo que poner las condiciones para cada uno de las posibles alternativas que pueden haber. Ingenieros. Sí, algo me está pasando que no puedo entrar. ¿Me están viendo? Sí, ¿no? Sí, lo vemos. Sí, ingeniero. Ya, okay. Es que me está, la verdad que tengo que reinstalar todo el Zoom. Dele al icono del Zoom de abajo en su barra de tarea. Bueno, a ver, voy a ver si... Sigue Ok. compartiendo pantalla, Inge, por si acaso. Ya. A ver, voy a cargar el archivo. Entonces, ¿dónde estábamos? Estaba acá. Sí. Okay. ¿Está bien ahí? Sí, se ve. Ok, Sí. gracias. Sí. Entonces decía, ¿no es cierto? Todo el tema de operación y costo de operación ya del puerto, ¿no es cierto? Las inversiones. Aquí hay plata, ¿no es cierto? ¿De cuánto me cuesta cada año, ¿no es cierto? Las inversiones. Un proyecto a 20 o 30 años. Ya las inversiones. Los costos de operación. Aquí hay un software interno, ¿no es cierto? De cuánto gasta en combustible, mantenimiento, la locomotora, los vagones, mantenimiento del puerto, ¿sí? Todos los gastos en administración personal, ¿no es cierto? Bueno, el flujo, esto es lo que vamos a ver, lo que habla, hemos visto, ¿no es cierto? El flujo de caja, flujo de fondo como concepto, ¿sí?
Esto es programa de transporte, las toneladas, y aquí tengo que ver, ¿no es cierto?, cuántas toneladas van a entrar por el puerto, cuánto voy a transportar en el ferrocarril. ¿No es cierto? Toneladas de carga, tipos de trenes. Vagones, carga, portes, trabajos esperados. No sé, serán 20, 40 tablas que están entrelazadas entre sí. Tarifa. ¿Cómo voy a manejar el tema de tarifa? ¿Sí? Personal. Bueno, esos otros cálculos, ¿no es cierto? Tipos de carga. Tarifas iniciales, tarifas redondeadas, ajustes. Todo el tema de garantía. ¿Sí? Calificación de los servicios de la deuda. Yo me estoy prestando 86 millones de dólares, ¿no es cierto?, a tal tasa de interés. ¿Cuánto tengo que pagar por año? Entonces, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, este es un proyecto de inversión, donde al final, yo tengo aquí los resultados, donde al final, ¿no es cierto?, tengo que saber cuánto es la tasa interna de retorno y tengo que saber cuánto es el valor actualizado neto, ¿sí?, en función del horizonte del proyecto. Normalmente un economista, ¿no es cierto?, después hace variación en lo que se llama análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si sube la carga? ¿Qué pasa si no hay carga? ¿Qué pasa si... Yo lo que he hecho es un software muy, muy completo, donde ustedes ven cada una de estas flechitas, yo cambio condiciones. ¿Qué es eso? La alternativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la devolución de plata que me va a prestar, que va a poner el Estado, me la va a poner y la tengo que devolver durante 15 años. Pero ¿qué pasa, no es cierto, si yo la devuelvo en menos tiempo? ¿Qué pasa? Una cosa interesante que me pasó aquí, la rotación de los trenes. Eso yo puedo hacerlo, ¿no es cierto? Son 180 kilómetros, no me acuerdo bien. Pero sucede que la rotación de los vagones me incidía en la rentabilidad tremendamente. Entonces tuve que sensibilizar la cantidad de horas que tardaba el ferrocarril y en volver. ¿Sí? En ir y volver. Entonces aquí yo muevo esto, ¿no es cierto? Y fíjense, si tardo más, ¿no es cierto?, se me baja la rentabilidad de la tasa interna de retorno. ¿Qué pasa, no es cierto, si el plazo o el horizonte del proyecto, y esto fue uno de los temas que más me costó, porque yo al economista le voy a decir, bueno, fíjense acá, evaluación del proyecto. Este proyecto, ¿no es cierto?, yo lo tengo en este momento proyectado, ¿no es cierto?, a 29 años, ¿no es cierto? 29 años, ¿no es cierto?, del proyecto. ¿Sí? Y aquí están, fíjense, los ingresos del puerto, los ingresos flotador, los egresos corrientes, los gastos corrientes, operativos, financieros, aportes, depreciaciones, garantías, etc. Para llegar a un flujo de caja que se llama. Y sobre este flujo de caja se aplican esos términos o parámetros para evaluar. Sucede que yo le digo al economista, oye economista, este proyecto yo lo quiero a 20 años. ¿Qué va a hacer el economista? Va a agarrar todas las tablas y tiene que reducir todas las tablas y hacer el proyecto a 20 años. Lo que yo le llegué a hacer es decir, ¿qué pasa a 20 años? Clic, enter. Se me bajó la TIR, ¿no es cierto?, al 13%. Pero fíjense, evaluación del proyecto. ¿Sí? ¿A cuántos años está? Está 20. O sea, he hecho un acordeón automático, ¿no es cierto?, a los años que yo quiera. La verdad que costó bastante esto, pero hoy tengo un modelo, ¿no es cierto?, económico-financiero, para hacer estos análisis. Y estos análisis de sensibilidad son alternativas, ¿no es cierto? Entonces, una tasa de interna de retorno a 20 años, al 13% es muy baja. Yo no me animo a hacer este proyecto. ¿Qué pasa si lo hacemos a 30 años? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si lo hacemos a 30 años?
La tasa se me subió al 15, todavía va. Entonces, aquí empieza a hacer análisis, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa si la variación de carga aumenta la carga, ¿no es cierto? Voy a suponer, ¿no es cierto?, que la carga aumentó un 15%. Ya estoy en un 16 de tiro. Pero ¿qué pasa si una de esas, a ver, ¿qué otra? Variación de la inversión. En una de esas me cuesta más cara las inversiones. Y le voy a decir, ¿no es cierto?, que las inversiones salieron más caras, un 12%. Se me vuelve a modificar la TIP. Y aquí tengo todos los gráficos de ingresos, contra ingresos, donde tengo hueco, donde no tengo hueco. ¿No es cierto? Este es un proyecto de inversión, donde yo tengo que llegar a unos resultados. ¿No es cierto? Y estoy con una tasa de interés de los préstamos que me voy a tomar, ¿no es cierto?, al 6%. ¿Qué pasa si consigo unas tasas de interés al 3%? ¿No es cierto? Se empieza a modificar la ley. ¿Qué pasa si el crédito que yo saco, consigo un crédito, ¿no es cierto? El pago de la deuda, tasa, plazo, deuda, aquí hay un errorcito, estos son años, ¿no es cierto? Un crédito a 20 años, ¿sí? ¿No es cierto? Esto es lo que yo llamo la sala de comando, donde están todas mis variables y aquí empiezo a hacer la alternativa. Donde ustedes vean una relación, bueno, aquí se me salió, donde ustedes vean una relación, ¿no es cierto?, de esta flechita, ¿sí? Estoy haciendo N alternativas, fíjense. Al estar 2 meses afuera de esto, no sé qué pasó y no puedo entrar de nuevo. Bueno, entonces les Pero decía... por mí es les- ilimitado también. ¿Cómo? Por mí es ilimitado. Bueno, vamos a ver qué pasa después. Pero hay que solucionarlo. Entonces, si se fijan, ¿no es cierto? Estos más o menos son los números ya, ¿no es cierto?, de un proceso de evaluación económica, financiera, de rentabilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a aprender, ¿no es cierto?, cómo se hace la evaluación, y al final de cuentas son todos estos parámetros. Después le voy a mostrar otro, que también es grande, un estadio, Soy yo. perdón. Bueno, eso es. Quería mostrarle para que tengamos idea de cuál es, ¿no es cierto?, los números y qué es los datos que tenemos que tener. Fíjense, ¿no es cierto?, que cuando yo hablo, a ver, le voy a mostrar servicio a la deuda, carga de ingresos, inversiones, costo de operación, costo ajuste. Yo tengo que saber año por año lo que voy a gastar. Y decir, voy a gastar esto en los próximos 30 años. Yo puedo saber cuánto cuestan las inversiones ahorita, ¿no es cierto? Porque eso es ingeniería. Pero, ¿cuánto voy a recibir el día de mañana? ¿Qué cantidad de carga va a haber? ¿Cuánto va a costar la carga? ¿Cuánto va a costar el combustible el día de mañana? ¿Cuánto va a costar el sueldo? El día de mañana, estamos hablando del día de mañana. Y no es mañana, ¿no es cierto? En 24 horas estoy hablando de 20, 30 años, si un proyecto, ¿verdad? Entonces, muchos dicen la futurología, muchos dicen, pero bueno, así es, ¿no es cierto? Así es el tema. Obviamente, hay gente que hace negocio, no sabe nada de esto y tiene olfato por el negocio, no hace un solo número y dice, no, esto es negocio y pone un patio de comida y le va bien. ¿Sí? Ok, voy a salir de aquí. Ahora les voy a mostrar, lo vamos a ver con detalle, ¿sí? Les voy a mostrar el ciclo de proyecto de lo que hay que hacer, ¿sí?, para que entendamos la mecánica y la metodología
del proceso, del circuito por completo del proceso. ¿Ya? Esto está dentro de unos cursos que he dado. Gráfico es supervisión y evaluación de proyectos. ¿Sí? En este curso de evaluación de proyectos, creo que es este. Sí, este es un curso que está dirigido a evaluación económica y financiera de proyectos de ingeniería civil, de inmobiliario, ¿no es cierto? Esto ya hace un año que lo he dado 2 o 3 veces ya. ¿Qué quiero mostrar? Aquí vamos a ver cuando veamos este detalle que está en otro capítulo, ¿no es cierto? Desde qué es el proyecto de inversión. Nuevamente he recopilado información, cada uno con su link, ¿no es cierto? Y es lo que le decía, mucho de esto lo he sacado de este libro que le hablaba de este autor que le mostré ayer. Y lo que quiero mostrarles, este es un documento que después lo van a tener ustedes. Esto es lo que quiero mostrarles. ¿De qué consta el proyecto de inversión? ¿Sí? Entonces partimos de un inicio y fíjense lo que ya les había hablado de un estudio de mercado. Si no hago estudio de mercado, voy a tener datos falsos. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto de inversión, ¿no es cierto?, de hacer unos departamentos, tengo que hacer el estudio de qué está demandando el mercado, pues, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y hay información estadística en algunos lugares de esos temas, pero tengo que hacer un estudio de mercado. Después que hago el estudio de mercado, tengo que hacer el estudio que se llama de localización, de tamaño del proyecto. ¿Dónde lo ubico y qué tamaño lo voy a hacer? Bueno, voy a hacer 10 pisos, voy a hacer 5 pisos. ¿Qué es más rentable? ¿Sí? Entonces, este tema de ubicación, ¿dónde? ¿En qué zona? Obviamente, dependiendo de la zona donde lo haga, el terreno va a ser más caro. ¿Cómo reparto el terreno? No voy a comprar un terreno, ¿no es cierto?, aquí en la calle de mi casa, que me permiten hacer solamente 4 pisos. Ah, ya sé, quiero hacer proyecto chico, 4 pisos y me da. Bien. Pero buscaré un terreno, a ver que tenga una avenida, pues, ¿no es cierto?, puede hacer 20 pisos. Entonces, ¿cuántos pisos son rentables? Ahí hay que hacer, ¿no es cierto? ¿Dónde lo ubico? ¿En qué zona? Mientras más cerca esté de la ciudad, ¿no es cierto?, obviamente el terreno es más caro. Por lo tanto, voy a tener que hacer mayor cantidad de pisos para distribuir el precio del terreno en más pisos. Y después, ¿no es cierto?, viene la ingeniería, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando llego a un proyecto de inversión y estoy a un nivel de una idea o una prefactibilidad, no voy a hacer cálculos, no voy a hacer cómputo, no voy a hacer presupuesto. Tengo que hacer un análisis de las inversiones grueso, ¿no es cierto? Pero tengo que empezar a hacer algo de ingeniería. Después tengo que ver cuáles son las inversiones que hay que hacer. Después de que tengo ya las inversiones, tengo que hacer el presupuesto, los ingresos y los costos. Después tengo que hacer el financiamiento, ¿cómo lo voy a financiar? ¿No es cierto? ¿Me voy a prestar plata al banco? ¿O voy a hacer con preventa? ¿Cuánto de preventa? Y aquí entro recién a la evaluación económica financiera. Y con todos esos parámetros que hemos visto, ¿no es cierto?, vamos a ver si es rentable. Si no es rentable, tendré que hacer lo que le mostraba en los análisis de sensibilidad. Bajo esto, subo esto, lo puedo hacer, bajo la tasa, bajo el tiempo, ¿no es cierto? Y nuevamente hacer la rueda, ¿no es cierto?, de verificar el estudio de mercado, de volver a hacer esto. Y obviamente si es rentable, ¿no es cierto?, yo voy a entrar a hacer la organización del proyecto y obviamente la ejecución. El tema de organización es armar la empresa, ¿no es cierto?, que va a hacer y toda la organización administrativa. Entonces, este es más o menos
el proceso. Y cuando hablamos de las distintas instancias de un proyecto, vamos a ver si por acá lo debo tener. Vamos a buscar las instancias. Fíjense que acá están definiciones, están dentro de un proceso de planificación siempre, ¿no es cierto? ¿Qué es la planificación? ¿Qué es la formulación del proyecto? ¿Qué es la evaluación del proyecto? Está todos los conceptos teóricos. ¿Qué es la preinversión? La preinversión son los estudios, ¿no es cierto? Preinversión. Es toda la ingeniería, todos los estudios. El estudio económico financiero es parte de la preinversión. Tengo que gastarme platita, pues, ¿no es cierto? Y acá estas son las etapas de, ¿no es cierto? Una idea. Yo quiero hacer departamento. Listo. Ahora tengo que hacer un perfil. Ya tengo que detallar más qué es lo que quiero más o menos hacer. Después viene la prefactibilidad. Después viene la factibilidad y recién viene el diseño final de ingeniería. Entonces acá está todos los pasos que hay que hacer. Conceptualmente, qué es la idea, qué es el perfil, cómo se hace, qué es la prefactibilidad, qué es la factibilidad. Acá está la idea, ¿no es cierto?, del esquema desde la preinversión. Todo, hasta llegar a la factibilidad, todo esto es preinversión. Certidumbre, costos de preinversión, ¿no es cierto? Mientras más estudios haga, ¿no es cierto?, obviamente voy a tener mejor resultado. Mientras menos estudios haga, tengo que correr más riesgo. ¿Qué es el diseño de ingeniería? ¿Qué es la elaboración del proyecto? ¿Sí? Nuevamente, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, que es esto. Resumen, estudio de mercado, localización, tamaño, esto que les mostraba. Y después, ¿no es cierto?, ¿qué es el estudio de mercado? ¿Qué contiene? Fíjense que aquí estoy poniendo el contexto del análisis económico global del país. ¿Qué está diciendo el Banco Central? ¿Cuál es la inflación? La economía boliviana está en coma, el mayor se desploma al 7%, está en la época en realidad es de México, ¿no es cierto? Y después un análisis del país. Características, ahora entro ya en el proyecto de inversión inmobiliaria. Son las características, inversiones, costos, índice de costo de la construcción que hay en el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Elaboraciones propias de localización del tamaño, ¿no es cierto? Ingeniería del proyecto, estructura de información de los costos. Aquí ya entro ingeniería. Los que ustedes van a ver también todo el tema de análisis de costos, ¿no es cierto? Y acá está ya ejemplo de costos de obras, integración. Aquí tengo muchos sistemas hechos de presupuestos, sistemas de seguimiento de obra, controles de obra, índice de los costos de la construcción, toda una formulación de los índices de la construcción. He desarrollado un sistema que posiblemente lo pongamos en práctica con la Cámara de la Construcción y la Sociedad de Ingenieros, de hacer índice de costo de la construcción en Santa Cruz. ¿Sí? Las inversiones diferidas, que son los estudios, inversiones, capital de trabajo. Y acá entra lo que les decía, la optimización económica de diseño y ingeniería. ¿Sí? Bueno, y aquí ya son sistemas de análisis de sensibilidad de costos en obra ya, que he hecho para análisis de precio unitario, para pavimento. ¿Sí? Y acá fíjense, la evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Lo que dijimos desde el primer día de clase. La tasa interna de retorno, el rendimiento del dinero que vamos a ver, ¿no es cierto? Interés simple, interés compuesto, rendimiento del dinero. Y acá están esta es la matemática de los parámetros de evaluación económica financiera, con ejemplos matemáticos, ¿no es cierto? TIR, banco, ¿sí? Y aquí ya después entro a un proyecto de inversión comercial de unos terrenos y después de un edificio, creo que era de 4 o 5 pisos, para hacer su evaluación. ¿Okay? Entonces, material no va, y teoría nos va a sobrar. Pero la idea en este primer capítulo es mostrarles el proceso, qué es lo que vamos a hacer, cómo se hace, qué es lo que se utiliza, cuál es la matemática, ¿no es cierto? Y ejemplo, después le voy a mostrar un estadio, le voy a mostrar una terminal, le voy a mostrar varios proyectitos de inversión que he realizado. ¿Sí?
Esta es la lista. ¿Dónde estábamos? Uy. Bueno, ok. ¿Cómo andamos de tiempo? Más justo imposible. Pregunta. No se queden con dudas. Pregunten lo que quieran. ¿No hay pregunta? Ingeniero, Sí. ingeniero, buenas tardes. Bueno, Tengo una curiosidad, de casualidad, ¿usted no conoce algo del proyecto Nueva Santa Cruz? Que le he visto que lo han publicado durante tanto tiempo en televisión y no sé si ¿cuál está proyecto? invirtiendo. El que sale en las propagandas de la televisión, Nueva Santa Cruz, Sí, ese esa, es un proyecto muy grande. Un proyecto muy grande. Las inversiones son grandísimas. Hay un financiamiento de Corea. Están haciendo, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando con un colega que en unos proyectos de un puente, y él es uno de los mejores especialistas en puentes que hay aquí, y está full time allá haciendo puentes, viaductos, o se están trabajando, se está llevando a cabo ese proyecto muy grande, ¿no? Grandísimo. Mucha inversión. Obviamente que tendrían que haber hecho todo un estudio económico financiero para esto, pero ese estudio económico financiero debe ser muy gigante, ¿no es cierto? Pero sí están adelantando, están haciendo diseño, están haciendo puentes, están haciendo carreteras. Está en marcha. Ya detalles más adentro, no sé, pero sí está en marcha. ¿Sí? Un proyecto muy grande. de casualidad no sabe por qué zona sería, qué lugar, que Está pues en el norte, ¿no es cierto? Fíjese que también no es que forme parte del proyecto, pero obviamente lo ha beneficiado tremendamente la nueva carretera Santa Cruz-Guarne, ¿no es cierto? Que pasa por un costado del Lubiro. Usted entra a la nueva Santa Cruz en el Google y lo va a encontrar y es inmenso, ¿no es cierto? Está después del parque industrial nuevo, ¿no es cierto? Parque Sí, metropolitano ingeniero, industrial. Parque Industrial Latinoamérica. ¿Cómo, Carlos? El proyecto Nueva Santa Cruz, ingeniero, creo que es la que está la nueva carretera paralelo al aeropuerto Viru. Sí, señor. Sí, señor. Y no se olviden que en Guarne está el gran parque industrial, pues, ¿no? Y no se olvide que también le pusieron una central térmica ahí al ladito, pues, ¿no es cierto? Y no se olvide, había mucha inversión, pero el proyecto sigue en marcha, es muy grande el proyecto. Yo estuve viendo algo de una nueva terminal ahí, hacer una nueva terminal, ya está el terreno para hacer una terminal grande ahí, de transferencia de pasajeros, ¿no es cierto? A Cochabamba. Es grande, pero más detalles de adentro. y también, ingeniero, lo que es el desarrollo del puerto Bush y también del Mutum, sería más que todo que están frenados porque no quieren que Santa Cruz avance, como usted dijo, ¿no? Sí, sí. Y Sí, no, señor. y no piense en un punto de tal vez independizarse por tener ese avance económico que pueda tener. Claro, pero no tienen en cuenta, por ejemplo, si sale Mutum, se va a beneficiar muchísimo la minería del occidente, porque en el occidente hay otros materiales que se pueden hacer aleaciones con acero que son de alto costo, pero la mentalidad centralista es increíble. Algún día No se entiende si por qué no quieren, avanza. si ustedes quieren, algún día yo les puedo hablar mucho. Yo trabajé 3 años. Yo trabajé 3 años y era asesor del ministro de Obras Públicas en su momento. No sé hace cuánto, hace 20 años atrás, digamos. Y trabajar ahí uno ve ese centralismo, pero increíble, pero increíble. Si un papel que es algo para Santa Cruz, alguien se lo puede guardar un día, 2 días en su escritorio, se lo guarda, porque sabe que de esa manera, ¿no es cierto?, se retrasa, ¿no es cierto?, el avance de Santa Cruz.
O sea, yo lo he vivido, pues, en carne propia, N proyectos. Se hizo un plan maestro de transporte de todo el país. Y a mí me tocó ser el coordinador de la consultora por parte del gobierno, de la coordinadora, de la consultora, ¿no es cierto?, que hacía el plan maestro de carreteras del país. Cuando el consultor entregó su informe, no figuraba el oriente boliviano, la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. Y me quisieron hacer un juicio porque yo no autorizaba su pago al consultor. Y cuando yo le mostré al ministro lo que decía eso, obviamente el ministro era de acá, ¿no es cierto? Un poco más le quita el contrato al consultor, y es un consultor de años, ¿no es cierto?, de planificación del transporte. No figuraba Santa Cruz. No, es increíble. El centralismo es increíble. Y yo estoy hablando de los años 90. Y obviamente en el año 2000 se incrementó el centralismo. Rosita, proyectazo. Muerto Push, proyectazo. El hub aeroportuario de Biobío, proyectazo. Pero proyectos millonarios que ha tenido plata el gobierno en su momento. No lo ha querido hacer, ¿no es cierto? No lo ha querido hacer por el centralismo. Proyectos que están, el proyecto Rosita, ¿sí? Yo tuve oportunidad de hacer una actualización. El proyecto Rosita del año 80 costaba 370 millones de dólares. Yo hice la actualización de ese proyecto, ¿cuándo va a ser? Unos 8 años más o menos. Ese proyecto es 1.000 millones de dólares para generar 500 megas. Nos va a dar para exportar energía hidráulica, hidroeléctrica, digamos. Pero no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Es así. Es así, yo lo he vivido. Yo he vivido 3 años allá, ¿no es cierto? Y sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. Lo he vivido. Pero bueno, el proyecto del Mutum con la Yinda, eran 2.100 millones de dólares. ¿Sí? 2.100 millones de dólares. ¿Por qué se cayó la Yinda? Porque se hicieron malas cosas. Yo fui director del directorio de la empresa Siderúrgica Mutum, por parte representando a la gobernación. Pero los directorios éramos 7, eran 4 de Occidente y 3 de aquí. Uno de la gobernación, que era yo, porque era secretario de la Pública, uno del Consejo Departamental y uno de Puerto Suárez. Y los otros 4 eran, obviamente estábamos en minoría. Y gracias a eso, uno de los peores errores de mi vida, haber aceptado eso, gracias a eso yo tengo un juicio con el gobierno hace 10 años. Hace 10 años tengo un juicio. Estoy con bienes embargados. No puedo tener una cuenta en el banco. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión en su momento que no le pareció al gobierno. A pesar de que no hay ningún abogado que diga que eso está bien. Nos metieron a los directores, ¿no es cierto?, en un juicio. Y ahí estamos. Y después, ¿qué han hecho? Una empresa china que está haciendo ahora el Mutum. O sea, ¿cuántos años lleva retrasado? Y no están emitiendo 2.100 millones de dólares. Y sucede que el sector privado ha puesto una siderurgia en Buenavista. Ya está funcionando. Ya tenemos acero nacional, señores. Tenemos acero. Si quieren, en algún momento también les cuento toda la historia del acero nacional y qué significa la economía nacional, qué significan los proyectos de inversión, qué significa la construcción, qué significa con lo que antes se importaba acero, cuánto cuesta la tonelada, ¿no es cierto? ¿Por qué va a subir, va a bajar? ¿Sí? Yo me he metido mucho, incluso hice algún tipo de trabajo por ahí. Entonces, y ya tenemos una industria nacional que ha costado, creo que son 130 millones de dólares. ¿Por quién? Privado. ¿De dónde? De aquí de Santa Cruz. Y ya tenemos acero y construcción, ¿no es cierto? Obviamente se espera que el Mutum sea más grande, no solamente
acero de construcción. Pero hoy tenemos acero, y acero buenísimo, ¿no es cierto? Está con todos los controles de calidad, con una fábrica de última tecnología italiana, ¿cierto? Que quizás es una de las mejores fábricas en Sudamérica, no vista con última tecnología. ¿Sí? Sí. Yo, jóvenes, tengo que dejarlo, tengo que salir al médico urgente. Ok, jóvenes, los dejo. Hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.